John McEnroe. John Patrick McEnroe Jr. llegó al mundo el 16 de febrero de 1959. Fue el primer hijo de John y Kay McEnroe, dos neoyorquinos afincados en Wiesbaden, al oeste de Alemania, mientras John Sr. servía en las Fuerzas Aéreas. 9 meses después de que naciera John, la joven familia volvió a Estados Unidos y se instalaron en el bullicioso barrio de Queens, detrás de Manhattan. John McEnroe Jr. crecería como un neoyorquino. Teníamos una casa nueva. A nosotros nos parecía bastante grande. Había mucha gente que, como nosotros, estaba formando nuevas familias, así que hicimos muchos amigos. Era el típico lugar desde el que las jóvenes familias dan sus primeros pasos en el camino hacia el sueño americano. John padre dejó el ejército y se matriculó en la Facultad de Derecho por la noche. Durante el día trabajaba a jornada completa. Se licenció en 1964 y estaba decidido a seguir su ascenso en el escalafón y convertirse en abogado colegiado. Mientras la familia McEnroe crecía y a ella se sumaban 2 hermanos más, Mark y Patrick. Entonces se trasladaron a otra casa en el tranquilo barrio de clase media de Douglaston, Queens. Yo había crecido en Manhattan. Si alguien me hubiera sacado de Douglaston cuando estaba en el instituto y me hubiera dicho que aún seguía en Nueva York, no le hubiera creído. Aquí el pequeño John se pasaba las horas jugando en la calle a todo tipo de deportes con sus amigos y hermanos. Desde que nació, McEnroe ya estaba lleno de energía. No era nada retraído. Tenía mucho talento. Pero bueno, esas cosas de las que los padres no se dan cuenta. Tenía una excelente coordinación de manos y ojos. Podía hacer muchas cosas muy distintas y poco habituales en un chico. Sin embargo, los padres de John no permitían que el deporte fuera el centro de su vida. La educación y el trabajo duro eran las prioridades en su familia. La lucrativa carrera como abogado de John padre les permitía enviar a sus hijos a los mejores colegios. En 1966 matricularon a John en el selecto Buckley Country Day School, donde se reveló un magnífico estudiante. Ya por entonces, los profesores empezaron a notar en él un feroz instinto competitivo. En 1968, un profesor de tercero escribió de él: «Cualquier error que comete lo machaca, se exige mucho a sí mismo». Otro profesor comentó que McEnroe necesitaba aprender que la gente debía, y cito textualmente, tomarse a bien sus fracasos siempre y cuando se hubiera puesto lo mejor de uno mismo. Estas fueron las críticas que tuvo que escuchar durante años. Cuando contaba 8 años, John encontró un nuevo campo de competición. Sus padres se hicieron socios del club privado de Douglaston. Allí fue donde McEnroe cogió por primera vez una raqueta. Matriculamos a John en el curso de tenis para que diera clase, pero enseguida alcanzó un nivel muy avanzado. Cogía la bicicleta y se iba todas las mañanas. Se llevaba la comida y se pasaba allí el día. John empezó a dar clases particulares y a jugar en torneos juveniles de tenis. En 1971, sus padres lo matricularon en la prestigiosa Academia de Tenis Port Washington. John entró en la pista. Tenía unos 11 o 12 años. Era un niño muy tímido. Le dije, venga, vamos a jugar. Y se acercó, pero siempre escondiéndose detrás de su madre, como si estuviera muy nervioso. En la cancha le desaparecieron los nervios y John McEnroe sirvió un juego que jamás hubieran podido enseñarle. Yo jugaba con él cuando teníamos 11 o 12 años y a esa edad ya sabíamos cómo cubrir la pista entera. No sé cuánto mediría, quizá 1,5 metros, pero una pista es mucho espacio para cubrir para un chico joven. La mayoría de los chicos de su edad no llegaban más que a dar a la pelota monótonamente en una suerte de múltiples repeticiones a través de la red sin ningún tipo de variación. Pero este chico experimentaba con bolas alucinantes, ángulos imposibles y se divertía mucho. Estaba claro que disfrutaba. Ya por aquella época era algo tarambana. Harry Hopman, el gurú de los entrenadores, tuvo que frenarlo un poco. Harry Hopman había entrenado a muchos profesionales de élite en su Australia natal. Tenía reputación de ser muy estricto y estaba deseando dar al temperamental McEnroe más de una lección en la cancha. Harry Hopman me dijo, bueno, John no es precisamente dócil, pero tienes que tener en cuenta una cosa, es neoyorquino. Y el entorno de Nueva York, con ese increíble calor que hace y siendo un sitio tan movido como si fuera un horno, se juntaba todo. El resultado es McEnroe, un deportista puro y feroz, es algo que influyó mucho en él.
Nueva York iba a ser determinante para definir la personalidad de John. En 1973 sus padres lo enviaron con 14 años a Trinity School, un selecto instituto de Manhattan. El viaje diario hasta allí duraba hora y media, y en el trayecto John disfrutaba del Nueva York de los 70. Había sido muy buen estudiante en el colegio, pero en Trinity las notas de John empeoraron. Estaba empezando a disfrutar la vida de adolescente, supongo. Las chicas adquirían importancia. Y desde luego los deportes le encantaban. El deporte era claramente lo que le movía, y aquello a lo que dedicaba su tiempo. El tenis era entre ellos el protagonista. McEnroe iba formándose como jugador de tenis juvenil y empezaba a ganar torneos. Pero nunca llegó a ser el número 1 del país porque el colegio, el largo trayecto hasta él y el resto de deportes le restaban mucho tiempo para entrenar al tenis. Casi ninguno de sus compañeros sabía lo buen jugador de tenis que era. John nunca dio señal de querer ser el centro de atención. Eso no le preocupaba. Fue abriéndose camino compaginando todas sus actividades y no quería hablar demasiado del tenis. En otoño de 1976, John inició su último curso en el instituto. Él y sus padres pretendían que le concedieran una beca de tenis para una de las grandes facultades. En ningún momento se le pasó por la imaginación que se convertiría en el jugador que fue. No teníamos ni idea. No estábamos formando a un deportista profesional ni a un profesional del tenis. Queríamos que tuviera una buena educación, que fuera a buenos colegios, como fue en realidad. Mientras estaba en el instituto, viajó a Europa a jugar en uno de los grandes torneos. Tras algunos éxitos, John llegó a Wimbledon en 1977, despertando los rumores propios de una estrella en ciernes. Pero el tímido chaval de 18 años parecía no disfrutar con tanta expectación centrada en él. John McEnroe era algo rudo como chico joven, no en la pista de tenis, sino su personalidad. Supongo que yo fui el primero que lo entrevistó. No podía mirar a la cámara. Me acuerdo que se escondía, se ponía así. Miraba para todos lados menos a mí, a los ojos. En la pista, sin embargo, John se encontraba a sus anchas. Sirvió y voleó para abrirse camino por las diferentes eliminatorias calificativas de Wimbledon. Jugó el mejor torneo de tenis del mundo como pequeño aprendiz, un aficionado que aún no estaba siquiera en el ranking. De repente jugaba contra todos aquellos profesionales que se suponía que estaban a tanta distancia de los juveniles, pero yo les ganaba los partidos. Entonces pensé para mí mismo que o bien esos hombres eran mucho peores de lo que yo imaginaba o que yo era mejor de lo que pensaba. Al final concluí que sería un poco de cada. McEnroe luchó a lo largo del torneo dejando impresionados a los espectadores con su juego, pero también provocaba consternación entre sus fans con algunos de sus arrebatos en la pista. El chaval desconocido acabó perdiendo contra Jimmy Connors en semifinales, pero aquel chico de 18 años había superado las expectativas más optimistas de todo el mundo. Podía enfrentarse a los mejores. Cuando volví, la gente me reconocía por primera vez. Me decían: ¿tú eres ese que le chilló al juez? ¿O el que se pelea con lo que le cantan? Y yo les contestaba así. Supongo, claro. Yo era el que había llegado hasta las semifinales. Me había enfrentado a Connors, Borg y Gerulaitis. McEnroe había hecho un magnífico tenis en Wimbledon, pero había obtenido más fama por sus salidas de tono. Era la historia de su vida, algo que tanto él como sus fans acabarían por conocer perfectamente. Sin embargo, respecto al talento y al temperamento de John, el mundo aún no había visto nada. En la primavera de 1977, John McEnroe era uno de los mejores jugadores juveniles del mundo, pero decidió seguir siendo amateur y matricularse en la Universidad de Stanford con una beca de tenis. La siguiente primavera, el chaval de 19 años llevó al equipo de Stanford al campeonato nacional y ganó el título de singles. McEnroe estaba preparado para convertirse en profesional. Le había prometido a su madre que iría a la universidad y lo hizo durante un año. Pero luego, después de ganar el campeonato NCAA, se convirtió en profesional. Las ganancias eran demasiado suculentas como para no hacerlo. No me gustó cuando me dijo que dejaba la universidad.
Hubiera estado más contenta si se hubiera quedado los 4 años, pero analizándolo fríamente ahora, creo que no hubiera tenido sentido. McEnroe se incorporó a la categoría profesional en un momento crucial de la historia del tenis. Este deporte había dejado de estar reservado para los caballeros. En el transcurso de los 70, su creciente popularidad atrajo a millones de nuevos jugadores y espectadores. Estaba preparado el escenario para que McEnroe hiciera su entrada. John McEnroe era un niño cuando este deporte también lo era. Básicamente crecieron juntos. El tenis profesional estalló como una excentricidad del deporte. Tuve que enfrentarme a Rod Laver, que para mí era un ídolo, el mejor jugador de todos los tiempos. Fue el primero, creo, que en el año 70-71 ganó $100.000, mientras que para conseguir eso yo tenía que jugar todas las semanas. En 1978, John ganó más de $500.000 en sus 6 primeros meses como profesional. Empezó a obtener victorias en los torneos y la belleza de su juego atrajo la atención de los seguidores del tenis de toda la vida. McEnroe resplandecía en la cancha. Tenía un magnífico estilo y sentía el juego. Era capaz de mostrar la perfección que mostraba con una raqueta de madera. Dirigía el juego como si en sus manos llevara una batuta o una varita mágica. Verlo era todo un lujo. Todos sus rivales quedaban desconcertados ante él. Era rápido y tenía una increíble capacidad para devolver las pelotas. Veía la dirección que llevaba la bola, podía intuir los golpes de sus oponentes mejor que nadie. Estaba dotado de un asombroso equilibrio. Era imposible predecir qué iba a hacer. Lo tenía todo. Asimismo, las rabietas de McEnroe en la pista se convirtieron en parte característica de su estilo. Periodistas y aficionados de todo el mundo hablaban de ello. La historia era demasiado jugosa como para ignorarla. Un jovencito con un talento casi divino, incapaz de controlar sus emociones. Pensábamos, bueno, es joven, ya cambiará. Todos los chicos se comportan así. Pero de aquellos modestos arrebatos del principio surgió casi el mismísimo diablo en la pista. First service. First service. Here's my first service. McEnroe increpaba a los jueces cada vez con más frecuencia. Cuando creía que alguno había cantado algo mal, protestaba, aunque el error fuera en su favor. A veces, la temperamental estrella del tenis llegó incluso a entregar puntos suyos solo para rectificar lo que él creía que había sido un error del juez. Estaba convencido de que era culpa del juez porque era pésimo y que tenía que quedar en evidencia por ello y que debía cambiar. Era absolutamente patético lo malo que era. Creo que McEnroe tenía toda la razón respecto a los resultados que producía su vergonzoso comportamiento para con los jueces. Los jueces no siempre acertaban en lo que cantaban. Aunque algunos podían estar de acuerdo con McEnroe, nadie podía defender sus formas. A menudo la familia y los amigos de John asistían a los partidos, y su comportamiento en ocasiones les parecía un espectáculo lamentable. Sinceramente, hubiera preferido no tener que presenciarlo, que no lo hubiera hecho. Yo cerraba los ojos y me tapaba los oídos. No quería oír nada porque sabía cuándo iba a decir algo. A veces el propio John parecía consternado por su comportamiento en la pista. Después de un episodio especialmente tenso en 1978, el prestigioso comentarista de tenis Bud Collins se acercó al vestuario de la estrella en ciernes para advertirle. Le dije, John, sé que admiras a Rod Laver. Pues has de saber que él jamás se hubiera comportado como lo has hecho tú hoy. John, como siempre, estaba avergonzado. Me contestó, gracias, es verdad. Gracias por decírmelo. No volverá a pasar. De hecho, le oí decir eso millones de veces. No volverá a pasar. Sé que las cosas no son así. A sus 20 años, McEnroe se pasaba el tiempo viajando por el mundo con el circuito profesional. Estaba convirtiéndose en rico y famoso, pero aún actuaba como un colegial. Sus habitaciones de hotel estaban siempre desordenadas y volvía a casa con bolsas llenas de ropa sucia para que las lavara su madre. Pero aunque el comportamiento de McEnroe era a veces propio de un niño pequeño, sus padres habían sabido inculcarle el sentido del patriotismo.
John estaba deseando representar a los Estados Unidos y en 1978 se unió al equipo nacional de Copa Davis para competir en el torneo internacional. La sudadera de Estados Unidos fue como una medalla de honor para el resto de su carrera. Me gustaban los deportes de equipo y echaba de menos todo aquello. En la Copa Davis tenía que trabajar con 3, 4, 5 hombres más para llegar hasta arriba juntos, así que estaba encantado. Me parecía de estúpidos no querer representar también a mi país. McEnroe causó inmediata sensación. En la final contra Inglaterra ganó 2 partidos de singles sin perder un solo set, encaminando al equipo de Estados Unidos a su primera copa en 6 años. En el mundo del deporte era asombrosamente patriota. Para un chaval que era el gran rebelde, volver al redil y luchar por su país resultó sorprendente para todo el mundo. Creo que aquel gesto le vino muy bien. La siguiente meta de John era ganar uno de los torneos más reñidos del tenis. En el verano de 1979, con 20 años, John volvió su mirada hacia su ciudad natal, Nueva York, y hacia el caldero hirviendo del tenis, el Open de Estados Unidos. Los aficionados al tenis que acudían a este torneo eran jóvenes, escandalosos y maleducados, y en este campo John se sentía el rey. Cuando el Open de 1979 llegó a su segunda vuelta, John tuvo que enfrentarse con Ilie Nastase, el jugador ex número 1 de 33 años, que tenía un temperamento tan agresivo como el de McEnroe. Las expectativas apuntaban todas a un partido cargado de tensión. John mantenía una ventaja clara sobre su oponente más mayor y Nastase empezó a atascarse. Pero para sorpresa de todos, McEnroe guardó la calma. El juez de silla perdió la paciencia con Nastase y entregó el partido a McEnroe. Game, set, match, McEnroe. Ante el temor de una pelea, el director del torneo insistió en que el juego debía continuar, pero McEnroe derrotó a Nastase con facilidad. Era mejor jugador. Nastase no podía hacer nada contra él. Nada. Lo más irónico fue que, al acabar el partido, volvimos a los vestuarios y Nastase me acercó y me preguntó: ¿qué planes tienes para cenar? Y acabamos yéndonos juntos a cenar, lo cual me pareció muy divertido. Reforzado por su primera victoria, McEnroe barrió en el resto de los partidos del torneo. No perdió ni un solo set. Había conseguido su primer título de Grand Slam solo a unos kilómetros del lugar donde había crecido. John estaba convirtiéndose en una estrella y en un personaje público, pero el dinero y la fama no lo eran todo para él. En 1980 adoptó una postura ética contra la política de apartheid del gobierno surafricano, que estaba proporcionando a numerosas celebridades de Estados Unidos suculentos beneficios. Sin embargo, McEnroe se negó a jugar un partido de exhibición. Me parecía que cuando te ofrecen $1 millón en un solo día, algo huele mal. Yo no iba a sacar provecho de todo eso haciendo algo que legitimaría lo que obviamente tenía un fondo execrable. Y se negó a acudir. Eso le dio una credibilidad para siempre. Era mucho dinero, pero se mantuvo fiel a sus principios y no fue. Pero la decisión de John no provocó demasiados titulares. En vez de eso, los medios de comunicación seguían haciendo hincapié en su reputación como el niño malo del tenis, que se hizo especialmente patente en Wimbledon, el lugar de su primer éxito. Durante los años siguientes, cada vez que McEnroe regresaba a aquellas sagradas pistas de hierba, su comportamiento impactaba a los aristócratas aficionados ingleses y saltaba a los titulares de la prensa sensacionalista. La forma en que se presentaba ante el público de aquella pista central del venerado recinto de Wimbledon provocaba todo tipo de rumores. Después de todo, era Wimbledon, y su comportamiento era el que todo el mundo esperaba. McEnroe tenía algunos admiradores en Inglaterra. Los aficionados jóvenes eran los que más disfrutaban con sus arrebatos. Los consideraban como retos a la autoridad. John representaba a ese tipo de rebelde, al que le daba igual el orden establecido. Pero creo que una gran parte de los británicos, del pueblo, pensaba lo mismo, que no estaban de acuerdo con lo establecido. Esta gente era la gente de McEnroe. Eran lo que podríamos llamar la masa, y lo adoraban. Eran jóvenes en contra de lo establecido, y en McEnroe veían a su ídolo.
En el Wimbledon de 1980, McEnroe llegó a la final, que lo enfrentó con Björn Borg. Borg era el jugador número 1 del mundo y aquella final representó uno de los partidos más intensos de todos los tiempos. McEnroe perdió en 5 sets. Ahora era el segundo del mundo en la clasificación tras Borg, pero pronto conquistaría el primer puesto. A principios de los 80, John McEnroe era uno de los nombres más reconocidos de todo el mundo del deporte. La combinación única entre un feroz temperamento y un talento privilegiado incorporó miles de nuevos aficionados al tenis. Era esa mezcla entre un gran jugador dentro del deporte y un hombre radical en términos de comportamiento. Todo eso es lo que lo hizo increíblemente popular. El tenis dependía verdaderamente de que John moviera aquel motor. Él era el espectáculo. Cuando jugaba él, no había ningún asiento vacío. El solo nombre de McEnroe ya vendía localidades. Los patrocinadores de los torneos se pegaban por conseguirlo y a menudo le ofrecían cuantiosos cachés únicamente para que la estrella se dejara ver. Y se cuidaban mucho de reprimir su comportamiento. Cuando McEnroe decidía participar en un pequeño torneo de Europa, en Gstaad o en Palermo, por ejemplo, y empezaba a hacer de las suyas, no había juez que se atreviera a expulsarlo en la primera vuelta por su comportamiento, porque el director del torneo echaba a la calle al que osara hacerlo. Quizá las rabietas temperamentales de McEnroe le sirvieran de acceso libre ante los directores de torneos, pero el resto de jugadores empezaron a hacer público su descontento. Llegó un momento en que empezaron a escucharse cosas como que lo hacía a propósito, que les hacía perder la concentración. Y yo me decía, este tío se considera a sí mismo un profesional y es incapaz de estar ahí sentado 30 segundos o el tiempo que sea sin perder la concentración. Sin embargo, los contrincantes no eran los únicos que criticaban el comportamiento de McEnroe. Parecía que todas las personas de su confianza advertían a la joven estrella sobre su actitud. Sus padres, sus amigos e incluso los jueces le recriminaron siempre su actitud. Le decían, tienes que moderarte, no está bien que hagas eso, tienes que dejar de hacerlo. Yo he llegado a pensar que le daba miedo dejarlo porque, en su cabeza, no estaba seguro de que no fuera ese uno de los rasgos que lo hacían grande. Con sus recién cumplidos 20 años, McEnroe disfrutaba del estilo de vida libre propio de una estrella. Un acérrimo aficionado al rock al que su ídolo invitaba a ver sus conciertos entre bambalinas y a sus exclusivas fiestas. Iba a sitios a los que nunca hubiera pensado que iba a ir. En los camerinos hablando con Keith Richards antes del concierto. Madre mía, tenía que pellizcarme para convencerme de que aquello estaba ocurriendo en realidad. No creo que McEnroe fuera reservado en ningún aspecto de su vida, ni dentro ni fuera de la cancha. Vivía al máximo. Todo el mundo quería estar a su alrededor. Se divertía mucho. Era muy inteligente y tenía un sentido del humor muy agudo. Era un tipo listo. En resumen, la actitud y la personalidad de John era la propia de un neoyorquino. Y en 1980 volvió altivo a su ciudad natal para participar en el Open de Estados Unidos, para defender su título de campeón. En las semifinales tuvo que enfrentarse a su colega norteamericano Jimmy Connors. Entre los dos apasionados jugadores existía una fuerte rivalidad y este partido resultaría uno de los más memorables. Después de ganar el primer set, McEnroe cuestionó algunas de las cantadas de línea y perdió la compostura. What do you want, Mr. whatever your name is? Mr. Incompetent? Perdió la increíble cifra de 11 juegos seguidos y parecía que el partido estaba acabado. Pero McEnroe luchó contra su rival con toda su furia y su corazón. Por mucho que lo intentara, lo miraba a través de la red y siempre me parecía que él lo estaba intentando con más fuerza. Así que me inspiraba, no era tan difícil seguir porque quería estrangularlo y estoy seguro de que él también quería estrangularme. Nunca había visto tanta crispación en una cancha. Se odiaban el uno al otro y luchaban entre sí.
Fue un partido grandioso, como un combate de boxeo profesional. Connors no se cansaba, pero McEnroe estaba decidido a derrotarlo. Y lo hizo en la muerte súbita del quinto set, después de más de 4 horas de juego extenuantes, tanto física como psíquicamente. Pero para convertirse definitivamente en el mejor, McEnroe aún tenía que derrotar al número 1, Bjorn Borg, en la final. McEnroe nunca explotaba en sus partidos contra Borg. Decía que no se podía permitir perder esa energía. Creía que necesitaba cada milímetro de su fuerza para derrotar a Bjorn Borg. No la podía desperdiciar en histrionismos. McEnroe contra Borg se convirtió en uno de los enfrentamientos más interesantes de entre los enfrentamientos deportivos. Borg solo tenía 24 años, pero ya había ganado el Roland Garros y Wimbledon en 5 ocasiones cada uno. John, a sus 21 años, salía en la posición del joven talento. Los dos se habían visto las caras en múltiples ocasiones y parecían encajar a la perfección, pero sus personalidades y estilos no podían ser más diferentes. Por un lado teníamos al tranquilo y estoico sueco que se quedaba en el fondo de la pista y tenía ese magnífico resto. Por otro, a McEnroe, con ese carácter tan increíblemente vergonzoso que subía a la red a la menor oportunidad. Siempre atacando, siempre moviéndose, siempre presionando. Y con esos afinados golpes, esas magníficas manos, era la antítesis de Borg. Así que en un único partido teníamos todo. Eran dos magníficos atletas. Tan solo un día después de su histórica victoria contra Connors, McEnroe derrotaba a Borg en un duro partido y ganaba así el Open de Estados Unidos de 1980. Al año siguiente volvió a batir a Borg de nuevo en las finales de Wimbledon y del Open de Estados Unidos. Sus seguidores y la prensa alimentaban esta rivalidad en espera de poder disfrutar de muchos otros magníficos partidos entre ellos en el futuro. Pero de repente se acabó. Borg se retiró sin motivo alguno. Solo tenía 25 años y McEnroe perdió a su contrincante favorito. Para mí fue desolador porque era mi gran rival. Me obligaba a explotar mi juego al máximo. Creo que nos ayudábamos a superarnos el uno al otro, así que aquel final tan radical fue verdaderamente una contrariedad, lo peor. A McEnroe le encantaban las buenas peleas. Ahora era el mejor del mundo. Había conseguido su objetivo, derrotar a Borg. Lo logró. Entonces supongo que la gente pensaría que no podía esperar hasta el siguiente partido porque aún iba a tener más expectación. Y sus contrincantes decían, no pienso luchar más contigo, no quiero verte más, lo dejo. Estoy de acuerdo con John, me gustaría haber visto más. Retirado Borg, McEnroe empezó su reinado como indiscutible soberano del mundo del tenis. Fue un mandato corto y turbulento. A principios de los 80, John McEnroe ascendió a la cúpula del mundo del tenis, sumando victorias en torneos grandes y pequeños. En 1984, con sus 25 años, diezmó a sus detractores ganando la sorprendente mayoría de 82 de los 85 partidos que jugó, incluidos Wimbledon y el Open de Estados Unidos. Pero más que las victorias, fue la personalidad de McEnroe la que atrajo la atención de los medios. En las conferencias de prensa, en las que liberaba toda su conciencia, después de un rato los periodistas sentíamos como que debíamos cobrarle por escucharle, porque éramos como una convención de psiquiatras. Era algo nuevo en las salas de prensa en las que estábamos acostumbrados a recibir un sí o un no por respuesta. Él era como, bueno, he jugado bien y espero jugar así mañana. Cada partido a su tiempo. McEnroe estaba ganando millones de dólares y buscaba maneras en las que gastarlos. Como muchos famosos en los 80, se sintió atraído por las florecientes galerías de arte del Soho en Manhattan. El Soho era un centro artístico en plena ebullición. El flujo de dinero era increíble. Por fin tenía dinero, pero ¿qué hacer con él? Te compras un sitio donde vivir, quizá un buen coche o una buena cadena de música, y si puedes cuelgas algo bonito de las paredes, así que eso fue lo que hice. Fui al Soho y visité las galerías de arte. De todos modos, lo que John buscaba no era solo arte.
En una fiesta en 1984 conoció a Tatum O'Neal, que por entonces tenía 21 años. Había sido una niña prodigio del cine y la actriz más joven ganadora de un Oscar, y tenía fama de ser tan irascible como su nuevo galán. La prensa la había bautizado como Tantrum, Pataleta O'Neal. La relación entre el astro del tenis y la joven actriz evolucionó rápidamente y pronto se fueron a vivir juntos. En 1986, McEnroe y O'Neal se casaron. La estrella neoyorquina del tenis era ahora la mitad de una pareja de Hollywood. Cuando se casó con Tatum, el chico malo se casó con la niña mala. Ambos contaban con fuertes egos y eran bastante narcisistas. Pero McEnroe estaba decidido a acallar a los maledicentes. Se dedicó a su vida familiar y en 1987 Tatum y él tuvieron 2 hijos. El temperamental tenista ya era padre. En el último par de años, el niño se ha hecho un hombre. He crecido de verdad. Y mi perspectiva de la vida ha cambiado mucho. Ahora me doy cuenta de lo que verdaderamente importa. John empezó a pasar más tiempo con su familia y menos en la pista. Empezó a desaparecer del circuito de tenis. En 1985 era el segundo del mundo y en 1986 no estaba ni entre los 10 primeros. Se enamoró y el tenis perdió la importancia que había tenido para él. Él mismo fue el que decidió dedicar todas sus energías a su vida privada y por tanto abandonar el tenis. Teniendo hijos, el tenis no me parecía tan importante. Perdí mucho de aquel empuje y creo que eso ha sido lo que me ha diferenciado de la mayoría de los jugadores. No me importaba tanto. Pero McEnroe no podía desvanecerse. Su instinto de competición pujaba fuerte y a finales de los 80 regresó. Pero una joven y nueva generación de jugadores le esperaba. Liderados por Boris Becker, eran más corpulentos, más fuertes y jugaban un nuevo tipo de tenis. No era el juego de McEnroe. Era un juego de toques que combinaba la inteligencia, la astucia y la táctica. Era muy difícil ser el jugador que estaba al resto de un bazooka. McEnroe cumplió 30 en 1989. Su famoso pelo alborotado se volvía gris. Luchó como un soldado por el circuito de tenis y en ocasiones ofrecía magníficos partidos. McEnroe seguía con su misma actitud, pero ya nadie le tenía miedo. Los jueces no dudaban en penalizar inmediatamente su comportamiento. John se sentía cansado y frustrado. Su matrimonio también hacía agua. La estrella de antaño luchaba ahora para enfrentarse al final de su carrera. Es una especie de muerte en vida. Pinté varios cuadros de John durante aquella época. Claramente, aquel jugador joven no empleaba el mismo lenguaje corporal que ahora tenía John. Y el público era testigo presencial de todo este cambio, tan radical, que se estaba produciendo en él. El público leía los periódicos, observaba tras sus gafas de sol, se distanciaban de él. Sacaban fotografías como testimonio del acontecimiento histórico en la vida de un campeón. El lento descenso de McEnroe por los puestos de la clasificación siguió su curso. En 1992 el jugador de 33 años se retiró sin hacer ruido. Sin embargo, su vida personal seguía provocando titulares. Ese mismo año, John y Tatum se divorciaron entre rumores sensacionalistas. Lo que se escribía eran simples especulaciones. Decían que si estaba rehabilitándose de las drogas, que pegaba a su mujer embarazada. Tuvimos que obligar a que corrigieran escritos publicados en Inglaterra. Tuvimos que contratar abogados. No fue nada agradable, sobre todo por los niños. Creo que John lo pasó muy mal, porque su padre y yo llevábamos tantos años casados que seguramente dio por hecho que eso era lo que debía pasarle a él. El final de su matrimonio, así como el de su carrera como tenista, fueron 2 voleas que superaron a McEnroe. Pero el futuro le deparaba nuevos éxitos y un nuevo amor. En 1993, la vida de John McEnroe, a sus 33 años, era un cruce de caminos.
Se acababa de separar de su mujer, la actriz Tatum O'Neal, y el feroz competidor se retiró de las canchas de tenis, incapaz de responder siquiera a sus propias expectativas. Luchó para ser grande, convertirse en alguien, y cuando vio que no podía mantener aquel nivel, lo dejó. No le satisfacía ser el número 3, ni el 5, ni el 8. McEnroe, en busca de una vida después del tenis, volvió su mirada hacia el mundo del arte. Lo que empezara como una afición a mediados de los 80 crecía ahora como una pasión. En 1993, John entró de aprendiz en una galería de arte para abrir la suya propia al año siguiente. La galería John McEnroe no era el capricho de una estrella trasnochada. Creo que es muy respetado. Nunca anunció al mundo del arte lo que estaba haciendo allí. Simplemente llegó a él, como alguien que quería estar en ese entorno. Deleitarse con el arte, vender y comprar arte. McEnroe empezó a organizar exposiciones a artistas tanto conocidos como principiantes. Sentía una llamada instintiva hacia este mundo. Sus amigos artistas reconocían en él su mismo espíritu. No contaba con un conocimiento profundo ni de años acerca del arte. Era algo que iba aprendiendo. Pero contaba con una sensibilidad visual muy desarrollada que le hablaba. Para McEnroe, la galería fue un acontecimiento bienvenido después de la ruptura de su matrimonio. John y O'Neal se divorciaron finalmente en 1994, pero los resentimientos que quedaron tras la separación nunca se enterrarían profundamente. En una fiesta de Navidad, John conoció a la cantante Patti Smith, a quien abrió su corazón. Me contó todo. Me contó lo de su divorcio, lo triste que estaba, lo difícil que le había resultado, lo mal que lo había pasado por sus hijos. Ya sabes. Se desahogó. John y Patti cuajaron. 2 meses después empezaron a salir. A principios de verano ya estaban viviendo juntos en Nueva York. No fue tan rápido. Bueno, sí, fue rápido, pero estuvimos un tiempo conociéndonos. Bueno, no fue rápido para ti, pero fueron 2 semanas. Tú querías... Yo sirvo y voleo, ¿no? Que lo intentáramos y creo que tuvimos suerte. Pasó tan rápido como una jugada maestra. Había llegado el momento de nuevos retos para McEnroe. Además de su galería, el amante del rock de toda la vida hacía sus pinitos en el mundo de la música. Creía que ella se uniría a mi grupo. Hubiera sido perfecto. No sé, ya sabes, lo último. Pero me dijo, desaparecerá igual que ha aparecido. Pero yo pensé, ¿por qué no vamos a poder intentarlo? Pero me dijo, imagínate que me pusiera a jugar de dobles contigo en Wimbledon. Entonces me pregunté, ¿es que soy tan malo? Porque ella siquiera ha jugado al tenis una vez. McEnroe dejó el grupo de nuevo ante la llamada del tenis. El jugador, cuyos arrebatos verbales habían dejado sin habla a los comentaristas deportivos, recibió una oferta a principios de los 90 para ponerse él mismo en este papel. Hoy día es un habitual en la cobertura de los grandes torneos. And joining us for our Super Saturday coverage, Mary Carrillo and John McEnroe. And after that... Verlo nunca fue aburrido, y ahora como comentarista es exactamente igual. Cada vez que me siento a su lado sé que hay algo tierno en su interior, que guarda mucho dentro y respecto al juego sabe mucho y es brillante. Sabes que siempre vas a escuchar algo que nunca antes has oído. How about the young Russian who's very proud of the fact he's not broken a racket in 5 straight matches? I'm upset about it. Es un comentarista atrevido en sus comentarios, pero creo que a la gente le gusta en general. A veces llega hasta el fondo de las cosas, pero creo que ha causado una buena impresión como comentarista. 30-15. McEnroe también empezó a prodigarse por el circuito de veteranos. Sus seguidores estaban deseosos de presenciar algunos de sus famosos prontos. Es difícil determinar si volvió por no perder la costumbre o por entretenimiento, pero McEnroe se tomó este circuito en serio, restándole tiempo a su arte. Su galería es ahora poco más que una oficina, pero John sigue siendo un ávido coleccionista. En 1997, Patti y John se casaron. Ahora su familia asciende a un total de 6 hijos, 2 propios y 4 de anteriores matrimonios. En 1999, McEnroe pasó a formar parte de la galería de personajes famosos. Aquel adolescente atolondrado es ahora un maduro padre de familia.
Me entusiasma la evolución que John ha tenido como padre y marido. He observado un tremendo cambio en él. Me gusta mucho lo que deja traslucir su mirada. Creo que el arco y las flechas y los éxitos y los fracasos en la vida componen un camino muy largo que ha recorrido, y creo que todo eso lo ha cambiado mucho. Lo conocí en un buen momento. Estaba un poco derrumbado, ya sabes. Pero la vida en familia no ha consumido la inagotable energía de McEnroe. Desempeñó el cargo de capitán del equipo de Copa Davis estadounidense y ha protagonizado la puesta a punto de la estructura del tenis profesional para hacerlo más accesible. Todavía se plantea retos, piensa en el futuro, todavía quiere mejorar el juego. Siempre está atento a lo que está mal y lo que está bien de la situación actual. Ahora tenemos esta oportunidad y por imposible que parezca darle la vuelta a este deporte, creo que se puede, y con gente, por ejemplo, como las hermanas Williams. McEnroe fue elogiado por decir que el tenis necesitaba a más jugadores profesionales como las hermanas Williams y le dio un giro a su imagen elitista. Aunque un comentario reciente del nada diplomático John acerca de Venus y Serena le reportó una nueva ola de críticas. Por supuesto, John siempre anda detrás del titular. Y es un genio a este respecto. Su última osadía fue decir que las hermanas Williams no podrían ganar a nadie en el circuito masculino. John es muy dado a hacer comentarios que en ocasiones, los que le queremos y sentimos cariño hacia él, hubiéramos deseado que no hiciera. Me gustaría que no hubiera dicho nada acerca de si las hermanas Williams eran buenas, malas o regulares. Pero esa es su opinión. McEnroe sigue siendo ese poco delicado neoyorquino que enmudecía a sus seguidores de todo el mundo. Independientemente de lo que le depare su siguiente partido, ha dejado un controvertido legado a este deporte. No creo que haya asumido del todo el final. Su cabeza le dice que todo ha acabado, pero su corazón no lo tiene demasiado claro. Creo que va a tardar mucho tiempo en asumir que ya no tiene que cargar con la bolsa de tenis, ni con la Advil, ni con nada de eso. Que se ha acabado el ir y venir. Conociendo a John, creo que puedo decir que se encuentra en una especie de viaje por su intuición, cuyo destino es impredecible. Creo que la historia es fantástica. No creo que a partir de ahora las cosas vayan a ser tan emocionantes como cuando estaba él. Se ganó su lugar en la historia de este deporte como uno de los más grandes de todos los tiempos. Eso nadie puede negárselo. A veces se dejaba llevar por sus demonios. Pero supongo que otras también lo poseerían los ángeles, porque jugaba como tal.